El Evangelio es según San Lucas. Habiéndose reunido grandísimo concurso de gente de las ciudades y acudiendo solícitos a Jesús, les dijo esta parábola. Un hombre salió a sembrar una simiente y al esparcirla, una parte cayó a lo largo del camino, donde fue pisoteada y la comieron las aves del cielo. Y otra cayó en un piedregal y luego que hubo nacido, se echó afuera por causa de no haber humedad y se secó. Otra cayó entre espinas y las espinas que con ella nacieron la sofocaron. Otra finalmente cayó en tierra buena y nació y dio fruto a 100 por 1. Dicho esto, comenzó a decir en alta voz: quien tenga oídos para escuchar, atienda. Mas sus discípulos le preguntaron qué sentido tenía esta parábola. Él les dijo: a vosotros es dado conocer el misterio del reino de Dios, pero a los demás solo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Y aquí pues la explicación de la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los granos sembrados junto al camino son aquellos que la oyen. Mas luego viene el diablo y arranca la palabra de su corazón, para que no se salven creyendo. Y los sembrados sobre la piedra son los que reciben con gozo la palabra cuando la oyen, pero no echan raíces. Los que por un tiempo creen y en el tiempo de la tentación retroceden. La semilla que cayó en espinas son los que oyeron la divina palabra, pero después quedan sofocadas por los cuidados y riquezas y deleites de esta vida y no llega a dar fruto. Mas la que cayó en buena tierra son los que oyendo la palabra con corazón bueno y óptimo, la conservan y producen frutos por la paciencia. Pueden sentarse. La epístola está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. De buena gana sufrís a los necios, siendo vosotros sabios, porque sufrís a quien os esclaviza, a quien os devora, a quien toma de vuestros bienes, a quien os trata con altanería, a quien os hiere en el rostro. Lo digo con confusión mía, pues parece que hemos flaqueado en este punto, tratándoos con demasiado miramiento. En lo que nosotros son osados, os parecerá que hablo con imprudencia. También lo soy yo. Son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son hijos de Abraham, yo también. Son ministros de Cristo. Aunque me expongo a pasar por imprudente, digo que yo soy más discípulo que ellos. En mayores trabajos me he visto, en más cárceles, en azotes sin cuento, en riesgo de muerte con frecuencia. De los judíos recibí 5 veces 40 azotes menos 1. 3 veces fui azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces naufragué. Una noche y un día estuve como hundido en el alta mar, en viajes penosos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros del poblado, peligros en el despoblado, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajos y fadigas, muchas vigilias, en hambre y sed, en muchos ayunos y fríos y desnudez. Fuera de estas cosas exteriores, cargan sobre mí las ocurrencias de cada día, por la solicitud y cuidado de todas las iglesias. ¿Quién enferma que no se enferme yo? ¿Quién se escandaliza sin que yo me abrace? Y si es preciso gloriarse, me gloriaré en las cosas que son propias de mi flaqueza. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es bendito en los siglos, sabe bien que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia, por orden del rey Areta, había puesto guardas a la ciudad para prenderme, y por una ventana me descolgaron por el muro en una cesta, y así escapé de sus manos. Si es preciso gloriarse, lo que no conviene, por cierto, vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor.
conozco a un hombre, siervo de Cristo, que hace 14 años fue arrebatado. Si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, hasta el tercer cielo. Y sé que este tal hombre, si fue en el cuerpo o fuera de él, no lo sé, Dios sabe, fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables, que no es lícito a un hombre el expresarlas. Hablando de semejante hombre, podré gloriarme, mas de mí no me gloriaré, sino en mis flaquezas, porque aun cuando me quisiere gloriar, no sería necio, porque diría la verdad. Mas callo esto para que nadie forme de mí un concepto superior al que en mí ve y de mí oye. Y para que la grandeza de las revelaciones no me envanezca, me ha sido dado un aguijón en mi carne, un ángel de Satanás, para que me abofetee. Y por esto rogué al Señor 3 veces para que lo apartase de mí. Y me dijo, te basta mi gracia, porque la virtud se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré en mis flaquezas, para que more en mí la virtud de Cristo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues nosotros tenemos entonces el domingo segundo de preparación para la Cuaresma. Recuerden, todo ese tiempo penitencial no tiene otro fin sino que preparar nuestras almas para la digna celebración de la Pascua. Repito, el tiempo penitencial está puesto por la Iglesia para preparar nuestras almas para la digna celebración de la Pascua. Teniendo eso presente, empecemos a preparar nuestra preparación. Los domingos penitenciales propiamente dichos son 6. 4 domingos de Cuaresma y 2 domingos de Pasión. Pero antes, la Iglesia ya se viste de morado, quita el gloria de las misas dominicales, no permite las flores, para que nosotros empecemos a pensar en nuestra preparación. El año litúrgico está compuesto para ser considerado no individualmente, sino como un todo. En el día de hoy nosotros leímos las grandezas de San Pablo, que él se vio en la necesidad de predicarlas porque él era el representante de nuestro Señor Jesucristo. Pero la semana pasada, la 60ª, lo oímos decir, yo castigo a mi cuerpo y lo reduzco a servidumbre, no vaya a ser que predicando a otros resulte yo reprobado. ¿Qué quiere decir eso? Que allá atrás castigó su cuerpo y lo de hoy son los frutos de ese espíritu de severidad consigo mismo, de ser duro consigo mismo, de refrenar las pasiones. Nosotros estamos ingresando en el tiempo penitencial. Dentro de unos pocos días comenzamos la Cuaresma en el día del miércoles de cenizas, pero nosotros no podemos llegar ahí para comenzar el tiempo penitencial. Por eso la Iglesia pone 3 domingos para esa preparación. Y ejemplificando esa preparación, la Iglesia nos propone el Evangelio de la semilla sembrada. Que esa parábola tiene una particularidad que no puede dejar de ser considerada, que es la única parábola explicada por nuestro Señor. Nuestro Señor dijo un montón de parábolas y los santos padres interpretaron a todas de manera magnífica, pero esta es la única que nuestro Señor dice, la semilla significa esto, la tierra significa aquello, las piedras aquel otro. Entonces es importantísimo. Y recordemos que esa parábola no fue pensada por un hombre sapientísimo, sino que Dios y hombre verdadero. No solamente un gran pensador, sino que una mente divina quien nos la propone.
Entonces, si nosotros consideramos todo ese tiempo penitencial como la preparación para la digna celebración de la Pascua, consideremos que esta semilla que va a ser sembrada es la gracia que nosotros vamos a recibir en la misa de Pascua. No en el día de Pascua, en la misa de Pascua. Porque acá se puede decir, y con gusto lo decimos, que vamos a poder celebrar ustedes van a poder estar presentes en la misa, salvo, por supuesto, algún inconveniente, pero ¿por qué no? Muy probablemente todos estarán presentes en esa misa. Y consideremos esa misa como esa semilla, esa gracia, esa comunión que vamos a recibir en el día de Pascua. Y considerando esto, vamos a preparar nuestras almas. Pero comenzamos a preparar el miércoles de ceniza. Pero antes, tenemos que saber cuáles herramientas utilizaremos para preparar nuestras almas. Nuestro Señor pone varios ejemplos de tierra infértil. La que no está protegida, la que está al borde del camino, que cae y vienen los pájaros y se la llevan. El alma sin vigilancia, el alma que no ora y vigila, el alma que no cuida de su alma, no cuida de sí misma, no tiene vida de oración, está frágil, está sin defensas. No vigila, no tiene atención. ¿Qué quiere decir? No estudia su fe. Porque la fe sobrenatural, si bien es infundida por Dios nuestro Señor en nuestras almas, debe ser practicada. La fe sin obras es una fe muerta, dice Santiago en su epístola. ¿Cuál es una de las prácticas de la fe? El estudio de ella. Conocer mi religión, conocer lo que es la verdad. Y eso me va a defender, a munir, a proteger del pájaro, que simboliza a Satanás, que se la va a llevar. Por eso la vida de oración y el estudio de la santa religión es lo que nos protege la fe. Después está la tierra seca, la tierra piedregosa, aquella tierra que no tiene profundidad, que va solamente a flor de la piel, que muchas veces viene por defecto natural, muchas veces viene por la dejadez espiritual. Yo siempre digo, nunca confundan la aridez sobrenatural con la pereza sobrenatural. Es una cosa que tengo que insistir mucho en mi país, que hay mucho más renovación carismática que aquí, que se predica mucho sobre la aridez sobrenatural, como si nosotros tuviéramos que sentir algo al rezar. Nosotros no debemos sentir absolutamente nada en la oración. Si sentimos algún consuelo, es una gracia especial. Pero nosotros cuando rezamos, cuando buscamos a Dios, no debemos buscarlo por el bien que nos hace. No, de manera alguna. Porque cuando Dios nos prueba, ya dejamos de rezar. Debemos hacer todas esas cosas porque es nuestra obligación. Y lo dice nuestro Señor. Cada vez que hagáis algo bueno, tenéis que decir, somos siervos malos e inútiles, porque lo que hicimos no es más que nuestra obligación. Y debemos hacerlo. Y eso es lo que hace con que las raíces de nuestra fe crezcan y estén bien firmes en la tierra. Cuando nosotros practicamos el bien, no por el bien que nos va a venir de vuelta, sino que nosotros debemos creer en Dios, debemos adorarlo, debemos servirle. Después, la otra tierra, entre espinas, la que está entre abrojos, que son las cosas del día a día, que son los afanes del mundo, que muchas veces estamos ahí metidos. Nosotros estamos metidos, necesitamos trabajar, necesitamos estudiar, necesitamos estar entre las espinas, pero no podemos dejarnos pincharnos por ellas. Y lo más que podemos quitarlas, debemos hacerlo. ¿Qué es eso lo más que debemos quitarlo? Si nosotros, estando todo el día en el mundo, llegamos a casa y lo traemos el mundo con nosotros, por medio de esas pantallitas, no hay forma de estar libre del espíritu del mundo. Porque el problema no es estar en el mundo, el problema es ser de él. Porque en el mundo estamos todos.
El problema es contagiarse con el mundo, sentir el pinchazo. Y toda espina en la puntita tiene veneno, para que duela más y proteger la planta. Entonces, ese es el mal del mundo, hacer que nosotros perdamos nuestro tiempo. Es una de las cosas más arduas en espiritualidad, que el tiempo es irremisible. El tiempo es una realidad fluida. Si yo voy y rompo un misal, yo puedo conseguir otro exactamente igual y dar al que lo rompí. Pero si yo pierdo mi tiempo, ya no lo puedo recuperar, ya pasó. No puedo volver en el tiempo. La única manera de redimirlo de manera indirecta es con mayor caridad. Pero ese tiempo que pasó ya fue. Y esas espinas que no me dejan ganar el tiempo deben ser quitadas del alma. Ahora, fíjense, nuestro Señor pone 3 ambientes diferentes. Un ambiente abierto donde la semilla está sin protección. Un lugar a donde necesito asadas para quitar la tierra. Y otro que necesito machetes para sacar las espinas. Herramientas es lo que tienen que buscar en este tiempo para pasar una buena cuaresma. Hay que conocerse en los defectos para saber combatirlos. Si ustedes llegan a la cuaresma sin haber preparado por lo menos mínimamente qué van a hacer, van a tener una cuaresma mediocre. ¿Cuántas veces nosotros llegamos al final de la cuaresma y decimos, ¿pero qué hice? Podía haber hecho tal cosa o tal otra. Falta de organización, nada más que eso. Y esa organización nosotros podemos hacerla de la manera con que más provecho voy a sacar de la preparación. Si soy una persona sistemática, hago un sistema. Haré esto y aquel otro. Si soy una persona que más bien me sale el improviso, lo voy a hacer, pero hay que prepararse. Y vamos a dar ejemplos para que no quede así tan abstracto el concepto. Si yo soy dormilón, me gusta haraganear en la cama, voy a hacer el firme propósito de, cuando suene el teléfono, pegar un salto de la cama y rezar el bendita sea tu pureza. O más. 3 veces a la semana me voy a levantar a las 3 de la mañana a hacer 15 minutos de oración acompañando a nuestro Señor en el huerto Getsemaní. Flor de penitencia. Me gusta la comida, me gusta el sabor, me gusta degustar. 3 veces a la semana voy a tomar agua o el jugo después de terminada la comida. No voy a comer el postre, no voy a poner sal en la comida. Ese tipo de cosas va de la imaginación de uno, pero es lo que va preparando el alma, es lo que va purificándola y va mortificando nuestro espíritu. Y ese es el castigo que dice San Pablo, castigo a mi cuerpo para reducirlo a servidumbre, ponerlo por debajo del espíritu. Siempre me gusta aclarar que nosotros solemos confundir, hasta en la misma espiritualidad se usa como sinónimos, pero no lo son, la mortificación y la penitencia. Son 2 cosas parecidas, pero no es lo mismo. La mortificación es abstenerse de algún gusto. Un chocolatito, una gaseosa, una siesta, una película. Yo me mortifico. Yo dejo un gusto, un bien delectable, lo dejo de tener. La penitencia es cuando yo me abstengo de algo que yo lo necesitaría. Una comida, unas horas de sueño, integridad física, de ahí vienen las penitencias corporales. Entonces la penitencia y la mortificación no son lo mismo. Mortifiquémonos en esa cuaresma, precisamente porque hay que hacerlo. Pero recuerden de la penitencia también, como 2 conceptos, 2 cosas diferentes. Aplicarse sin cargar la propia conciencia, no lo hice, pecado mortal. No. Pero aplicarse ayunos, además de los ayunos pedidos por la iglesia. ¿Para qué? Para la purificación de mi alma, para purificarla. Pero recuerden, no lleguen al miércoles de ceniza sin haber pensado en un plan, porque si no, no van a hacer nada. Porque el hombre es hijo del rigor, necesita prepararse.
Y la iglesia nos da 3 domingos para pensar en ello. Pero la frutilla arriba del pastel es la última palabra de nuestro Señor, que después del Evangelio de hoy, después de todo lo que dijo, la semilla sembrada en buen camino, cómo combatir, qué es cada cosa, dice que nosotros vamos a adquirir el fruto de la buena obra por medio de la paciencia. Esa palabra no está puesta porque le pareció bonita a nuestro Señor. Es una mente divina que nos lo dice. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a estar una semana o 30 años haciendo la misma penitencia, pero el que va a coronar eso es nuestro Señor. Y nosotros debemos esperar pacientemente. San Juan María Vianney decía que solamente en el día del juicio particular nosotros vamos a tener conocimiento de todo lo que hemos ganado y también de todo lo que hemos perdido en esta vida. Y nosotros no podemos poner tiempos a Dios. Yo voy a hacer la penitencia en 10 días para que Dios me conceda la gracia en el 11º. No, hay que tener paciencia. Y eso, hay un ejemplo muy pragmático en el día de hoy, que hoy toca leer en el breviario romano, la lectura oficial de la iglesia, el comienzo de la historia, el capítulo 5 del Génesis, el comienzo de la historia de Noé, que todos saben cómo fue, que el mundo estaba de una perversidad gigantesca. Dios quería renovar la faz de la tierra, mandó el diluvio y mandó que Noé construyera un arca. No sé si sabe, pero Noé tardó más de 100 años en construir esa arca. Noé, si no me falla la memoria, vivió más de 800 años. 700 antes del arca, 100 después del arca. Y 100 años de esa larga vida lo dedicó a construir el arca. 100 años. Pero quien concluyó la obra fue Dios. Cuando todo ya estaba listo, cuando los animales estaban reunidos y la lluvia comenzó a caer, Dios cerró la puerta por afuera del arca. Y ahí el arca comenzó a flotar. Dios cerró la puerta. No había grillos para traer la puerta. Dios no mandó crear un mecanismo para cerrar. Dios iba a cerrar el arca para salvar a aquellos que querían que renovasen la faz de la tierra. Entonces nosotros debemos luchar. Dejar la mano con callos para construir ese arca de la salvación, que no deja de ser nuestra vida sobrenatural. Pero el final, quien va a coronar todo eso, quien va a coronar la buena voluntad, es Dios nuestro Señor. Entonces, resumen, ¿qué es esa semilla? La gracia del día de Pascua. Estamos preparando nuestras almas para el ¿qué? Para el día de la Pascua. Entonces va a ser esa comunión, esa misa. Voy a prepararme para ese día. Si yo soy iracundo, voy a poner atención en no serlo. Y cada vez que caiga en ese pecado o en ese defecto, me voy a imponer una penitencia. Di una mala respuesta, 3 Ave Marías. Mortificación para los niños, obediencia pronta. El niño tiene la costumbre de no obedecer inmediatamente a su papá. Entonces va a pensar, cada vez que yo no lo obedezca inmediatamente, voy a rezar un Ave María purísima sin pecado concebida. Trabajen en sus almas. Trabajen. Todos ustedes tienen un auto, una casa, pero no cayó del cielo. Ustedes fueron, buscaron, construyeron el patrimonio que tienen. No dejen de construir el patrimonio sobrenatural. No sean mendigos de la gracia. Tienen que buscar, tienen que trabajar. Todos nosotros debemos hacerlo. Porque si nosotros no estamos para ser santos, ¿para qué estamos? Sed perfecto como vuestro Padre Celestial es perfecto. No es un consejo, sed. Estote. Sed perfectos. Debemos buscar la perfección. Y parte de la búsqueda de la perfección es la lucha contra el pecado y los defectos. Que la Virgen Santísima nos conceda la gracia de tener una Santa Cuaresma. Ave María Purísima. Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.